Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me estoy tomando aquí un cafecito antes de iniciar enfoques del día de hoy. Hoy quiero, antes de ir a la entrevista del día, que hoy nos corresponde, como lo hemos ido haciendo, abriendo espacios para las diferentes agrupaciones políticas que están en el proceso electoral. Por supuesto que uno de los temas, yo creo que si no es el principal, va a ser uno de los principales de los temas de la campaña electoral, tiene que ver con qué va a suceder con el CONAVI, qué vamos a hacer como país con el CONAVI, qué vamos a hacer como país con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, qué vamos a hacer con ese ejército de trabajadores, de empleados públicos en estas empresas, porque, a ver, no solo, el problema no es solo el MOP, el problema no es solo el CONAVI, hay una corrupción institucionalizada que ahora nos damos cuenta por el caso Cochinilla, ahora quienes hemos tenido acceso al expediente, nos tenemos que tomar un café en la mañana, porque no podemos desayunar, porque lo que uno lee en ese expediente judicial literalmente da asco. Asco ver cómo funcionarios públicos se han institucionalizado, se han convertido en corruptores y en corruptos con tal de jugar con la plata que usted y que yo de una u otra forma aportamos al Estado, ya sea a través de impuestos o a través de deuda que vamos a tener que pagar por el resto de nuestras vidas con precisamente esos impuestos. Y el expediente del caso Cochinilla es la revelación de lo podrido que está el sistema, de lo podrido que está el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, de lo podrido que está el Consejo Nacional de Vialidad, porque a ver, quienes están pensando de que todo esto está concentrado en esas 28 personas que están esperando ahí medidas cautelares, que el sábado el juez va a dictar medidas cautelares y va a decir si se les da prisión preventiva a los empleados del CONAVI y a las empresas constructoras, quienes estén pensando que solamente ahí, en ese concentrado de personas, está el problema, está completamente equivocado. Hay un cáncer que ha carcomido la función pública y específicamente lo que es contrataciones, no solo contrataciones aquí las vemos porque las obras públicas son muy caras, porque las obras públicas generan millones de colones para las empresas constructoras, pero recordemos que el Estado contrata a todos los niveles. Y si esto está pasando en el CONAVI y en el MOP, es muy probable que esté pasando en otras entidades del Estado. Y por eso es necesario que ahora sí pongamos el foco, no en la politiquería, no en lo que está diciendo el presidente de la República. Por fin un partido político vino a traer a la luz esto, porque el PAC no ha ayudado en absolutamente nada en esta investigación, en el origen de la investigación. Y como traemos hoy en la portada de Cere Hoy, antes de darle la presentación al invitado del día de hoy, que espero que se conecte en algunos minutos, que es Don Eli Feinsay, quiero recordarles o invitarlos a leer 5 notas. Sí, usted va a decir, ¿qué es este montón de notas? ¿Por qué están haciendo tantas notas del caso Cochinilla? Bueno, es que ya tenemos acceso directo al expediente completo de este caso y tenemos que ir identificando a los personajes. Y por eso hoy quiero, antes de dar paso a esta parte de la entrevista, recordarles o invitarlos a leer 5 notas que ustedes tienen que leer el día de hoy para que vayan entendiendo quiénes son los que movían los hilos en este tema. Y voy a pedirle a mi compañero Federico que me ponga la primera nota en pantalla. Y sí, bueno, la primera nota que hay que entender, porque a ver, puede existir corrupción en el CONAVI, puede existir acuerdos entre constructoras que le pagaban sobornos a empleados públicos para que les adelantaran facturas, etcétera, etcétera. Pero si los fondos no llegaban al CONAVI, nada de esto se podía dar. Tenía que haber ingresos al CONAVI. Y esta es la primera nota que les traemos hoy en nuestra portada, donde dice que el asesor del presidente, Carlos Alvarado, era la voz de presión en Hacienda para que el dinero llegara hasta el CONAVI y finalmente a las constructoras. ¿Y de dónde sacamos ese titular? Lo sacamos del expediente. Y es que Camilo Saldarriaga, quien era la mano derecha, para todos los que estamos en este mundo, sabemos que Camilo Saldarriaga era la mano derecha, la voz que escuchaba el presidente Carlos Alvarado día y noche, es identificado por las mismas personas que están ahorita arrestadas como la voz de presión dentro de Casa Presidencial para lograr que los presupuestos se aceleraran en el CONAVI, en el Ministerio de Hacienda y terminaran en CONAVI. Ahí en esta nota que ustedes pueden ver ahí, tal vez Federico les pone a ustedes el enlace para que puedan ingresar y leer las transcripciones de las conversaciones telefónicas, ahí se determina cómo funcionaba, cómo venía
presión desde la dirección ejecutiva del CONAVI hasta este funcionario, don Camilo Saldarriaga, ahora exfuncionario porque renunció, para que moviera en el Ministerio de Hacienda la salida de presupuestos, específicamente de dos presupuestos nada chiquitillos, uno por 50.000 millones de colones y otro por 22.500 millones de colones. Quiero que por favor, ojalá ustedes puedan ingresar y leer esa nota porque es importante que entiendan el contexto y la función. Yo no estoy acusando a don Camilo, lo que estamos diciendo era que es la voz de presión, porque así lo determina el OIJ, los investigadores del OIJ, al escuchar las llamadas telefónicas entre los imputados. Hay una segunda nota que no se nos puede pasar por inadvertida, que es otra nota que traemos. Esta OIJ, ministro Méndez Mata, conocía del hueco de 40.000 millones de colones que se había gestado en el CONAVI. Y algunos dirán, bueno, el ministro no lleva el detalle, para eso existen los gerentes financieros, etcétera, etcétera. Pero en esta nota, en una conversación específica que escuchó el OIJ entre don Carlos Solís Murillo, quien era el gerente financiero del CONAVI, que es tal vez uno de los más embarrados en ese señor, el que ustedes han escuchado, ahí lo tienen, el que pedía sobornos, el que pedía botellas de whisky, botellas de tequila. Ayer leía una conversación que literalmente da asco de este señor, de cómo se refería a personas que habían contratado para favores sexuales, cómo lo negociaba con uno de los gerentes de una de las constructoras. Bueno, este señor conversa con el gerente financiero del MOP. Recuerden que el CONAVI está en un lugar y el MOP está en otro lugar, cada uno tiene gerente financiero, sí, pagamos dos gerentes financieros en entidades que hacen cosas similares. Esa conversación revela que tanto el ministro de Obras Públicas y Transportes, don Rodolfo Méndez Mata, quien ahora está denunciado por incumplimiento de deberes, así como el director del CONAVI, que es don Mario Rodríguez Vargas, que ahora está separado del puesto de director de CONAVI, don Francisco Molina, quien es el gerente del MOP, y este señor, don Carlos Solís, conversaban y daban razón de que ya los jefes, sabían de lo que estaba pasando, sabían de que había un faltante presupuestario de 40.000 millones e incluso sugieren en esa conversación de que también estaban informados el señor Elian Villegas, ministro de Hacienda, y también el viceministro de Hacienda, don Isaac. Entonces, aquí vemos responsabilidades políticas, hay una conversación que lo confirma. Que esa conversación sea cierta o no sea cierta, eso lo determinarán los tribunales eventualmente, pero esto es lo que arroja la investigación del caso. Hay una tercera nota que quiero invitar a leer y es la nota esta que ustedes tienen aquí. Mélida Solís ofreció 500 millones de colones al empresario que inició con las denuncias. Recuerden que en estos días yo les he estado comentando que desde marzo del 2018 aquí en acrhoy.com dimos a conocer una denuncia donde se hablaba de que la empresa MECO y la empresa H. Solís se habían repartido 250.000 millones de colones en contratos de conservación vial. Lo voy a volver a decir porque tal vez la cifra usted necesita analizarla. 250.000 millones de colones en contratos de conservación vial. De esos 250.000 millones de colones, la empresa MECO y la empresa H. Solís, a través de sobornos, lograron que les adjudicaran más de 210.000 millones de colones, es decir, el 80%. ¿Quién hizo eso? La administración de don Luis Guillermo Solís. ¿Cuándo lo hizo? En 2017. ¿A quiénes dejaron por fuera? Al grupo Orosi, que es también una constructora. ¿Quién denunció en 2017 esto? La empresa constructora Orosi. Entonces, el denunciante de esta empresa le cuenta al OIJ cómo doña Mélida Solís, junto con su esposo Roberto Acosta, y ustedes tienen a doña Mélida en el centro, su hija a mano derecha, a mano izquierda, y a mano derecha estaba el expresidente Solís. El denunciante le dice a los agentes del OIJ que doña Mélida le ofreció 500 millones de colones para que no participara más en ninguna de las licitaciones, y además le advierte que si no acepta, entonces lo que va a pasar es que va a perder todo las licitaciones en las que participe en el CONAVI porque tienen comprado al CONAVI. Así lo dice el expediente, no lo digo yo, lo dice el expediente. Hay otra nota que también invito a leer a ustedes. Federico me indica cuando esté don Eli Fenza y listo, porque no tengo monitoreado para saber si ya está o no.
Hay otra nota, la del exministro del MOB, don Carlos Villalta. Tal vez vamos primero a la otra, Federico, por favor. La nota que se llama exministro del MOB habría ideado fórmula para que solo Meco y H. Solís ganaran las licitaciones. Y este es un personaje muy importante porque ustedes lo recordarán y lo conocerán bien. Es don Carlos Villalta, quien fue el ministro de Obras Públicas y Transportes que terminó con la administración Solís Rivera, con don Luis Guillermo Solís. Él fue nombrado en el año 2000, ya les doy el dato exacto, fue nombrado en el año 2016, estuvo como ministro de Obras Públicas y Transportes en el año 2016 y en el año 2017. Este señor, quien trabajaba para un programa especial que se paga con fondos que usted y yo tendremos que pagar, era un programa que se financiaba con un préstamo de 300 millones de dólares que hizo el país con el Banco Interamericano de Desarrollo. Este señor, en el periodo 2015-2016, trabajaba para una unidad ejecutora del programa de infraestructura vial dentro del CONAVI. Y entonces ideó una fórmula de cálculo que solo permitía a dos empresas participar en los contratos. Y casualmente adivinen quiénes eran esas dos empresas. H. Solís y MECO. ¿Qué recibió a cambio este señor? Y ojo, ¿quién lo dice? Lo dice la ex esposa del exministro. La ex esposa fue una de las testigos que acudió al OIJ, fue entrevistada por el OIJ, y entonces la ex esposa nos explica cómo su esposo en ese momento, de la noche a la mañana, tenía dinero para hacer viajes familiares a España con toda la familia, por ejemplo. O cómo recibía dinero en efectivo los sábados después de reuniones con Carlos Cerdas de Meco o con doña Mélida Solís de H. Solís, que llegaba con bolsas de dinero en colones y en dólares a su casa. Habla también de que doña Mélida Solís le regaló un celular en el momento en que fue nombrado como ministro para tener comunicación exclusiva y directa con ella. Además, habla, la ex esposa le confirma, y el OIJ fue al lugar y lo confirmó, que el dueño de la empresa MECO le regaló la pavimentación completa de la entrada de una finca que el señor tiene en San José de la Montaña, en Heredia. Por supuesto, ayer estuvimos tratando de comunicarnos con don Carlos Villalta, con el exministro de Obras Públicas y Transportes de la administración de don Luis Guillermo Solís. No nos contestó el teléfono. Vamos a seguir intentándolo porque queremos saber qué dice don Carlos. Y por último, la quinta nota que les quiero invitar a leer, y discúlpenme que me extienda tanto, pero es que es importante que el caso Cochinilla vaya quedando muy claro. Vamos a ver, la quinta nota es esta. Permítanme un segundo. La quinta nota es esta que ustedes ven en pantalla. OIJ y CONAVI. El OIJ lo dice, CONAVI y empresas sabían que mezcla asfáltica del viaducto nunca cumplió parámetros. Estamos hablando de una construcción que inauguró el presidente Carlos Alvarado en el mes de, ya les digo, en el mes de marzo del año 2020. Ustedes recordarán y todos aplaudimos, por fin se quitó el nudo de circunvalación en el sector de Zapote, porque ahí se armaban muchas presas. Finalmente se construyó el viaducto, lo que todos queríamos que se hiciera, costó 17 millones de dólares, esperábamos que estuviera bien hecho. Pues ahora el OIJ, dentro de esta investigación, esta mega investigación, el expediente tiene prácticamente 5.000 páginas de informes, de escuchas telefónicas, etcétera. El OIJ catalogó como una organización criminal, ponga atención, organización criminal, el contubernio entre funcionarios públicos y representantes de 5 empresas. 3 de esas empresas eran empresas constructoras, 2 eran empresas constructoras y las otras 3 empresas son las que contrata el Estado para que supervise las obras. Bueno, el contubernio de esas 5 empresas para ocultar supuestas irregularidades en las deficiencias y deficiencias constructivas en el viaducto de las garantías sociales. Esa obra fue valorada en 17 millones de dólares, se inauguró en marzo del 2000. Ustedes recordarán al presidente Carlos Alvarado y al ministro de Obras Públicas y Transportes, don Rodolfo Méndez Mata, haciendo la inauguración correspondiente. Bueno, la construcción estuvo a cargo de MECO.
fue financiada por el BESIE, otra vez con deuda que pagamos todos los ciudadanos, y supervisada por la Oficina de Naciones Unidas de Servicios de Proyectos UNOPS, donde también hasta ahí, hasta la Oficina de Naciones Unidas, hay un imputado. En este caso, en un informe que salió el 22 de enero de este año, del año 2021, se recopila todos los intercambios telefónicos y las gestiones tendientes supuestamente a ocultar las irregularidades en esta obra. ¿Cuáles son las irregularidades que habían en esta obra? Bueno, los espesores de la mezcla asfáltica no eran los adecuados, no pasaron la supervisión. Además, el desempeño de los asfaltos no era de la calidad esperada y había irregularidades en el pavimento. Todo eso lo descubrió las empresas supervisoras contratadas por el Estado. ¿Pero qué pasó? MECO pagó sobornos a estas empresas, supuestos sobornos a estas empresas, según lo que indica la investigación, y entonces nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Absolutamente nadie dijo nada. También lo sabían los funcionarios del CONAVI y no dijeron nada. Lo sabían los funcionarios del MOP y no dijeron nada. Aquí yo me pregunto, ¿lo sabía el ministro de Obras Públicas y Transportes? ¿O se lo estaban bailando sus empleados? Nadie dijo nada, todos celebraron con bombos y platillos la inauguración de la obra que nos merecíamos los ciudadanos porque hemos circulado por circunvalación y tenemos que sufrir de esas presas y nadie dijo nada. Entonces, eso es parte de la investigación. Para ocultar las fallas en la mezcla asfáltica, ya llegó Don Eli. Don Eli, permítame nada más 2 minutos para terminar esta intervención. Ya me tenía preocupado, vale que yo no tengo problemas para hablar mucho, pero bueno. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Para ocultar las fallas en la mezcla asfáltica, una vez que se entregó el proyecto en marzo del año 2020, las empresas Casisa, ITP y Vialilab, que son 3 empresas, habrían tergiversado la información a partir de sobornos pagados por la empresa MECO. Con estas 5 notas que tenemos el día de hoy en nuestra portada, y perdón que hable tanto, pero es que si ustedes pudieran ver lo que dice, no podemos publicar el informe completo porque el informe del OIJ es la prueba principal. Si un medio de comunicación comete el error de publicar la integralidad del expediente, puede que los abogados de los acusados pidan la nulidad porque se filtró completamente. Pero lo que sí es claro es que esto es información pública, información que el OIJ ha documentado a través de las intervenciones telefónicas. Por eso les digo que no se queden solo con esto, sino que vayan a la portada de cerehoy.com y lean cada una de las notas, porque dentro de las notas viene la transcripción de las intervenciones telefónicas. Yo no sé qué más decir. Les decía Don Eli a la gente que nos está viendo en esta mañana y le agradezco la compañía. Hoy Don Eli nos acompaña para hablarnos de la para el Cambio, coalición que han formado los partidos Alianza Demócrata Cristiana, representado por el exdiputado Mario Redondo, quien es a su vez alcalde de Cartago. No puede participar en esta entrevista porque en este momento, como funcionario público, tiene que cumplir con su horario laboral, pero la forma la Alianza Demócrata Cristiana y el Partido Liberal Progresista, que lo representa Don Eli Feinstein, y que ya se han conformado como alianza, se van a inscribir ante el Tribunal Supremo de Elecciones como una opción para las elecciones del año 2022. Don Eli, buenos días. Voy a tomar agua porque estoy con la garganta. Buenos días, Michael. Con la garganta seca y el estómago revuelto. Claro. Bueno, eso yo creo que todos en estos días con estas noticias, definitivamente. Bueno, buenos días, Michael, y buenos días a toda la audiencia de Enfoques. Disculpas a todos por haber entrado así de tarde. Me llamaron a una reunión de emergencia de trabajo, además, ni siquiera de política, y se me prolongó un poquito. Pero bueno, aquí estoy a las órdenes con la buena noticia que ya comentabas. El lunes hicimos el anuncio oficial de que la Coalición para el Cambio va para adelante, ya es un hecho. Una coalición que hemos construido a partir de 2 partidos políticos que son Alianza Demócrata Cristiana, el que lidera Mario Redondo, y Liberal Progresista, el que lidero yo, pero que es mucho más que eso, entendimos desde el principio que si queríamos presentarle una cara seria al electorado, necesitábamos
antes que hablar de aspiraciones personales, armar equipos de trabajo y elaborar propuestas para presentarle al país. Y a esa tarea nos hemos dado en los últimos meses. Yo sé que, por ejemplo, en redes sociales había mucha... no sé ahora cuál es la... Pero, sí, bueno, la gente que decía, se están tardando mucho tiempo, ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué no se lanzan ya al ruedo? Bueno, porque lo que queríamos era hacer política de una manera diferente. Usualmente un político tradicional decide, quiero ser presidente de la República, y a partir de ahí empieza a construir. Le dice, bueno, si voy a ser presidente de la República, algo tengo que decirle a la gente, entonces sentémonos a ver qué ideas puedo proponer. Primero ponen la cara y luego el discurso. El discurso, las propuestas y el equipo, ¿verdad? Y nosotros, tanto Mario como yo, desde la primera reunión que tuvimos ya formalmente para hablar de coalición, dijimos una cosa: dejemos el ego afuera de la puerta. Dejemos los egos afuera de la puerta y sentémonos a conversar de qué es lo que le conviene al país. Y si lo que le conviene al país después de todo el proceso es que el candidato sea Mario Redondo, va a contar con todo mi apoyo. Si lo que le conviene al país, según nuestro análisis, es que yo sea el candidato, voy a contar con todo el apoyo de Mario Redondo. Y si lo que le conviene al país, o lo que le hubiera convenido al país, fuera que un tercero fuera el candidato presidencial, hubiera contado con todo nuestro apoyo. Y a partir de ahí fue que empezamos a construir, y por eso llegamos el lunes a hacer una presentación donde enseñamos aproximadamente 50 nombres. No es la totalidad del equipo que tenemos, pero son algunos de los nombres más notorios tal vez que hay, para decirle al equipo, vean, al país, perdón, estamos haciendo las cosas en orden. Estamos primero construyendo equipos. Yo creo que el lunes en la noche a la gente le quedó claro que no hay una opción política en este país, ni los partidos tradicionales, ni los partidos pequeños, que tenga, por ejemplo, el equipo económico que tiene la Coalición para el Cambio, que tenga un equipo económico que se le compare. Y estamos en una situación de crisis económica muy profunda, donde ese debería ser uno de los criterios que utilice el elector para escoger. Pero no solo en economía. Hablamos de innovación tecnológica, hablamos de, ¿cómo se llama?, de educación, hablamos de un montón de temas donde presentamos a los equipos. Más adelante presentaremos equipos en otras áreas, porque no podíamos hacer todo en una misma noche. El evento hubiera durado muchas horas y el auditorio solo se puede usar por 2 horas por las restricciones de la pandemia. Entonces, el mensaje es, nos pusimos de acuerdo, 2 partidos políticos de corrientes diferentes, digamos que primas hermanas, pero no exactamente iguales. Logramos ponernos de acuerdo porque por medio de la conversación, por medio del diálogo, nos dimos cuenta de que tenemos enormes similitudes y de que tenemos suficiente material para construir una agenda de gobierno para el beneficio del país, para resolver los problemas de la población costarricense. Don Eli, permítame, a ver, dejar para el final algunas preguntas que tengo sobre la coalición en el sentido específico de cómo se va a definir el candidato. Usted y don Mario son 2 figuras muy fuertes, cada uno tendrá de una u otra forma sus apoyos y quiero saber la estrategia que van a aplicar para que ninguno de los 2 grupos quede resentido y se quiebre la coalición en el momento en que se elija al candidato presidencial. Pero dejemos eso para dentro de un ratito. Hablemos de propuestas de una vez. Es que yo creo que el tema lo que la gente quiere es propuestas. Y yo quiero preguntarle, empezar con el tema del caso Cochinilla y también sobre el tema del Fondo Monetario Internacional. Son 2 temas económicos, uno de probidad en la función pública, que a mí me parece que deberían de ser, esta es mi opinión, los temas que los ciudadanos tenemos que reclamarles hasta el final, sacarles el jugo a todos los que se vayan a meter en política la próxima elección para saber qué van a ofrecer en este campo. Y entonces quiero empezar por el tema del caso Cochinilla. Efectivamente, usted fue viceministro del MOB, conoce el tema de cómo está el funcionamiento. Para nadie es un secreto que había corrupción en el MOB. El asunto es que ahora se logra comprobar, pero para nadie era un secreto lo que estaba sucediendo. Don Mario ha sido diputado en varias ocasiones y también tiene un conocimiento amplio de cómo es la función pública.
¿qué propuesta tiene la alianza para, la coalición, perdón, para el tema de la lucha contra la corrupción? Pero primero respóndame qué propuesta tienen para manejar el MOP, CONAVI y todos los órganos que tengan que ver con contratación de obra pública. Ok, voy en el orden que me lo pedís. Gracias. Uno de los ejes principales de nuestra propuesta programática es la reforma del Estado. Entendemos que este país se ha quedado atascado por el crecimiento desordenado del aparato estatal y del gasto público en los últimos 10 o 15 años. Hoy, para cualquier trámite, hay que visitar 4, 5, 6 entidades, lo cual eleva los costos, aumenta los tiempos, etc. Cada paso que uno tiene que dar a la hora de obtener un permiso es una oportunidad para corromper o ser corrompido, para pedir una mordida o para ofrecer una mordida. Entonces, para poder simplificar esas cosas, hay que simplificar la estructura del aparato estatal. Si simplificamos la estructura, no solo reducimos trámites, imagínese usted que las 5 entidades a las que usted tenía que ir ahora son departamentos de una misma entidad, entonces ya no tiene que ir a 5 lugares diferentes a hacer el trámite, lo puede hacer en un solo lugar. Pero aparte de eso, se genera un ahorro, sobre todo en las estructuras burocráticas de las entidades, ¿verdad? Porque no se necesitan 5, no se necesitan 5 ministros, 5 departamentos de recursos humanos, 5, etcétera. Dentro de esa propuesta de reforma del Estado, para el MOP, tenemos la propuesta de devolverle al MOP las potestades que tuvo en el pasado cuando sí hacía las cosas bien, cuando sí construía obra y cuando sí sabía contratar a la empresa privada para hacer la obra mano a mano con el Estado, ¿verdad? La proliferación de los consejos fue un experimento que se intentó a la costarricense, pero en el mal sentido del término, ¿verdad? Porque dijeron, ok, el Estado se ha entrabado mucho. En vez de resolverlo, vamos a crear entidades autónomas o semiautónomas o con desconcentración máxima para que se puedan brincar las leyes que entraban al Estado. Pero entonces empiezan los casos de corrupción y entonces vienen los diputados y ponen a esas entidades a tener que cumplir con las mismas leyes de control del gasto y todo lo demás, lo cual es lo correcto. Son fondos públicos, tienen que estar bajo control. Entonces no se resolvió el problema de fondo. El problema de fondo se resuelve reformando las leyes y los reglamentos que hacen que las cosas sean imposibles de mover. Entonces, para el caso específico del MOP, por lo menos el Consejo de Transporte Público, el Consejo de Vialidad y el de Seguridad Vial se devuelven hacia el MOP, ¿verdad? O sea, eliminar CONAVI, eliminar el Transporte CTP, Público ajá, y Seguridad Vial. Y seguridad vial y dejar solo afuera del MOP el Consejo Nacional de Concesiones. Concesiones y aviación civil, pero okay. Concesiones tiene que recibir una reforma absoluta, aprendiendo de las experiencias que tienen muchos otros países que tienen programas muy exitosos de concesión de obra pública y alianzas público-privadas. Entonces, por ahí empezamos a simplificar el asunto. Pero también hay que hacer reformas administrativas dentro del MOP. Vea que mucho, no todo, pero mucho de lo que se acusa, en este caso Cochinilla, son esfuerzos de las empresas por lograr que les paguen antes. Eso no existe, Michael, si el Estado pagara de manera ordenada. Si yo presento la factura y siempre cuando uno presenta facturas, uno le pone 30 días crédito, 45 días crédito. Si yo presento las facturas y me las pagan cuando me las tienen que pagar, no tengo que recurrir a nadie para que haga un chorizo para que me paguen mi factura, ¿verdad? Entonces, por lo menos ahí ya empezamos a cerrar portillos. No se acaba con la corrupción, pero empezamos a cerrar portillos. Y en el caso específico de la corrupción, hay muchísimo que hacer. Usted va a hablar con cualquier político tradicional y le va a decir, eso es una barbaridad y tenemos que subir las penas de cárcel a los corruptores y a quienes aceptan las dádivas. Eso no sirve de nada, Michael. Si usted no aumenta la probabilidad de que la gente sea detectada y no resuelve el problema que tenemos tanto en la fiscalía como en los tribunales, de que lo acusan, pero al final nadie sale condenado, ¿verdad?
entonces la gente va a seguir incurriendo en actos de corrupción porque la probabilidad de pagar una pena alta es muy baja, ¿verdad? Entonces, vamos con propuestas específicas. Don Eli, aquí una pregunta de seguimiento. Devolverle al MOB las atribuciones de cuando fue aquel MOB constructor, etcétera, etcétera, y devolver al CONAVI, al CTP y a Seguridad Vial al MOB. ¿Cómo se hace eso? ¿Una ley? Sí. Un proyecto de ley general? ¿Una cantidad de proyectos de ley indeterminada para ir cerrando instituciones y al mismo tiempo devolviéndolas? ¿Cómo se hace eso? La forma correcta de hacerlo y la forma ideal de hacerlo es un solo proyecto de ley, que puede ser una reforma a la ley de creación del MOP, donde en esa reforma se deroguen las leyes que le dieron creación al CONAVI, al CTP y al COSEBI, ¿verdad? Y se le devuelven las funciones al MOP. ¿Por qué digo que es la forma ideal? En vez de hacer 3 proyectos de ley para cerrar cada una de las instituciones, se necesita un enfoque integral. No basta con cerrar el CONAVI y decirle al MOP, eso ahora es suyo. Hay que darle un marco jurídico al MOP para que pueda funcionar adecuadamente, para superar, digamos, los problemas que había hace 20 años cuando se crearon estos consejos, cuando decidieron, en vez de resolver el problema de fondo del MOP, lo que vamos a hacer es sacar estas funciones del MOP para brincarnos esas reglas tan ridículas que tenía. Entonces, hace falta una reforma integral. Lo pregunto porque, a ver, 13, al menos hasta ahorita donde recuerdo, 3 expresidentes han hablado del tema en campaña electoral de cerrar el MOP, perdón, el CONAVI en alguna ocasión. Tal vez el más evidente fue don Luis Guillermo Solís cuando prometió, lo hizo como promesa de campaña, cerrar, y todos lo recordaremos, cerrar al CONAVI y a sus hermanitas perversas, les decía él, y nunca hizo absolutamente nada. Después sale Carlos Segmini, que fue ministro de Obras Públicas y Transportes de don Luis Guillermo Solís, y dice, no, nosotros presentamos el proyecto, fue culpa de los diputados que no lo avanzaron. Los diputados le responden y le dicen, no, es que usted presenta un proyecto tan malo que no servía para cerrar CONAVI. Entonces, también vi una declaración en NC11 de doña Laura Chinchilla, la vi hace un par de días, una nota del periodista Alonso Solís, donde doña Laura Chinchilla también hablaba en su momento de cerrar CONAVI y no se cumplió. Luis Guillermo Solís hablaba de cerrar CONAVI y no se cumplió. No preciso si don Carlos Alvarado lo dijo o no, pero efectivamente, al menos esos 2 expresidentes hablaron y nunca se concretó. Entonces, es una promesa de campaña incumplida durante más de una década. Michael, el problema es que, a ver, cuando un político socialdemócrata, el socialdemócrata por naturaleza tiene en su ADN ser Gastón. Usualmente los políticos socialdemócratas, cuando se encuentran con un problema, hay 2 tipos de soluciones y usualmente las 2 soluciones van juntas. Una es crear una institución o un programa para resolverlo y el otro es subir los impuestos para financiar esa institución o programa, ¿verdad? Y entonces, usted no le puede creer a un político socialdemócrata que le dice voy a cerrar instituciones, porque no tienen la menor intención de cumplirlo. El proyecto de ley que presentó el gobierno de Luis Guillermo Solís no era para cerrar el CONAVI, era para convertir al CONAVI en un Instituto Nacional de Infraestructura que le daba aún más libertad y aún más autonomía y aún más burocracia. No era la solución, era agarrar un problema y hacerlo más grande, y los diputados con toda la razón se lo rechazaron. Aquí la propuesta, para empezar, estamos hablando de una coalición para el cambio liderada por 2 personas, Mario Redondo y este servidor, que fervientemente creemos y hemos venido propugnando durante años la reducción del aparato estatal, la simplificación del aparato estatal. Entonces, de nosotros nunca va a venir un proyecto de ley para crear el Instituto Nacional de Infraestructura como pretendían en el gobierno anterior. Eso es lo que le iba a preguntar. Usted está diciendo, no se le puede creer a un político tradicional socialdemócrata que vaya a cerrar una institución porque les encanta más bien un Estado grande, tonto, disperso, etcétera, etcétera. ¿Por qué sí creerle a ustedes 2? Porque nuestra propuesta ha sido muy clara durante muchos años de que esa es la dirección que tiene que tomar el país. Y la gente de la que nos estamos rodeando, usted vio el equipo que anunciamos el lunes,
la gente de la que nos estamos rodeando es gente que comparte esa visión y no el ornitorrinco político que se armó Carlos Alvarado con Rodolfo Pisa al principio de este gobierno, o el gobierno académico que se montó Luis Guillermo Solís con pura gente de pensamiento de esa línea de hacer crecer el Estado, de hacer crecer el gasto público, de que todos los problemas de la sociedad los resuelve el Estado, cuando el Estado tiene que ser un facilitador, pero no un interventor tan fuerte en la mayoría de los campos, ¿verdad? Entonces, la gente, hace 8 años, la gente estaba cansada del bipartidismo y dijo, queremos un cambio. El problema es que cambiamos, después de 8 años de gobiernos socialdemócratas, gastones por naturaleza, que fueron el de Oscar Arias y el de Laura Chinchilla, cambiamos el color de la bandera política, pero elegimos a un partido que para empezar es el hijo bastardo de Liberación Nacional, que es socialdemócrata, pero más recalcitrante que Liberación Nacional. Y que entonces el único cambio era el cambio de caras y el cambio de color de la bandera. El tipo de propuestas que han traído es exactamente el mismo. Es más Estado, más gasto, más limitaciones a la actividad privada, especial esto último, que el PAC es mucho más, digamos, Liberación Nacional es más favorable a la actividad privada. El PAC es enemigo de la producción privada, ¿verdad? Y entonces todas las propuestas que vienen de ellos vienen en la dirección de ver cómo se le cierran puertas a la empresa privada para participar decentemente. La única empresa privada que les interesa a los del PAC es la empresa privada que está dispuesta a hacer chorizos y compartir con los funcionarios públicos y evitar la competencia, porque al final de cuentas de eso se trata. ¿Cuál es el tipo de propuestas, Michael? Vos me has tenido aquí hoy como político, pero vos me has tenido aquí como analista decenas de veces. ¿Cuál es el tipo de propuestas que yo siempre he defendido? Hay que meter más competencia en los mercados, hay que promover mayor actividad privada, hay que reducir la injerencia del Estado, hay que reducir el tamaño del aparato estatal. Entonces, desde el planteamiento original, esta es una propuesta que sí es creíble, ¿verdad? Don Eli, en Reforma del Estado, usted, bueno, veo el personal, las personas que están colaborando con ustedes y efectivamente, personas de primera línea, cuando uno ve a un don Fabián Bolio que tiene un amplio conocimiento de un abogado constitucionalista, doña Abril Gordienco, a Laura Fernández, que yo sí la conozco y sé la calidad de funcionaria que es y el conocimiento que tiene desde el Ministerio de Planificación. A Edgar Odio no lo conozco, no sé quién es, pero por lo menos a esos tres uno dice, bueno, pareciera de que sí va en serio un tema de una reforma. Esa reforma, además de encoger, no sé si encoger, porque al final de cuentas también aquí representa un reto importante, volver al CONAVI, al Consejo Nacional de Vialidad o al CTP, que también es manejado por los empresarios autobuseros y taxistas, volverlos al MOP y darle a ese MOP ese músculo, remozarlo, no significa necesariamente reducir el tamaño. Es reducir, digamos, es concentrar en el MOP y en el ministro, en el nuevo ministro, digamos, los poderes y atribuciones que ahorita están distribuidos entre los demás, pero sabemos que no se puede despedir empleados públicos de la noche a la mañana. O esa reforma del Estado requeriría o involucraría una reducción de la cantidad de empleados estatales. No estamos planteando hacer una reducción radical de empleados, un despido de empleados. No lo estamos planteando, Michael, porque no es necesario. ¿A dónde se va a dar la reducción? Sobre todo arriba, en las capas burocráticas de las entidades. Porque hoy usted tiene un ministro y hablemos solo de esas 3 entidades que trasladaríamos de regreso al MOP. Hoy usted tiene un ministro y tiene 2 o 3 o 4 viceministros. La verdad que ya le perdí el rastro al MOP, no sé cuántos viceministros tiene, pero además tiene un director ejecutivo. ¿Perdón? Me parece que 2. No, hay uno de transporte aéreo, hay uno de transporte terrestre y marítimo, hay uno de obra pública y no sé si hay uno administrativo. Bueno, sí. ¿Ah? Entonces, usted tiene un ministro, 3 o 4 viceministros, 3 directores ejecutivos de consejos, 3 juntas directivas de consejos, tiene 4 departamentos legales, 4 departamentos de recursos humanos, 4 departamentos de proveeduría institucional. Ahí es donde se da el ahorro, porque usted devuelve esto al MOP
y entonces tendrá el mismo ministro y los mismos viceministros, pero ya no tiene ni los directores ejecutivos, ni las juntas directivas, ni los departamentos legales de recursos humanos, etcétera. Pero el MOP va a necesitar abogados para poder seguir haciendo expropiaciones para la construcción de carreteras, para poder seguir lo que sea. Va a necesitar ingenieros de tránsito para poder hacer los estudios de tránsito y a dónde se ponen los semáforos y a dónde los cruzaderos peatonales y todo eso, el MOP lo va a necesitar. Entonces no hace falta despedirlos, ¿verdad? Lo otro es que si entra en vigencia la ley de empleo público, entonces al crearse un solo régimen de empleo para todos los funcionarios, eventualmente usted va a poder llegar a hacer traslados horizontales y agarrar y decir, mire, aquí me sobran, voy a darle un ejemplo, me sobran 25 abogados. ¿A dónde son necesarios esos abogados? Bueno, precisamente donde son necesarios es en el MOP, Michael. Uno de los principales obstáculos para la construcción de carreteras en este país es que no hay suficiente personal para hacer todas las expropiaciones a tiempo. Y entonces dan órdenes de inicio sin haber expropiado. Bueno, fortalezca el departamento legal del MOP y contrate abogados y peritos para que... Pero no hay que contratar nuevos. Están en las otras instituciones, sobrando en otras instituciones. Y entonces, si nosotros, aparte de llevar los consejos al MOP, también creamos el Ministerio de Economía, que proponemos que fusionaría Hacienda, Planificación y la parte de Economía del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, y creamos el Ministerio de la Producción, donde fusionaríamos al MAG y a todos los satélites que tiene con la parte de Industria y Comercio, con el Instituto de Turismo, con el Instituto de Pesca y Acuicultura, etcétera. Todo lo que se dedica a actividad productiva. Entonces ahí también en esa fusión le van a sobrar abogados. Bueno, esos abogados que sobran ahí los puedo trasladar al MOP y hacer mucho más eficiente la gestión de la preinversión de los proyectos de infraestructura, ¿verdad? Entonces no se trata de despedir gente, se trata de reacomodarlos de donde están hoy a un lugar donde den mayor valor agregado, donde aporten más, ¿verdad? Okay. De eso se trata. Esa propuesta de reforma del Estado, ¿ustedes cómo la van a materializar? ¿En un proyecto de ley que estarían presentando a la ciudadanía previo a las votaciones? ¿O sería como es tradicionalmente que se dice, la propuesta de campaña y hasta que llegan y se instalan y pasa el primer año de que se acostumbran y que se conocen y saben cómo funciona el asunto? O sea, ¿irían con proyectos de ley específicos ya para empezar gestión en caso de que quedaran... la gente tuviera la oportunidad o quisiera darle la oportunidad de gobernar, ¿llevarían proyectos de ley específicos para que empiecen discusión o cómo sería el mecanismo? La idea es llevar es una idea, perdón, es una idea tan ambiciosa que yo no quiero en el campo de la negatividad mía que me caracteriza, pero es una idea muy ambiciosa. Yo creo que, Michael, vos y yo hemos hecho buena química en estos programas. Los dos tenemos el mismo tipo de negatividad, ¿verdad? Lo que pasa es que yo la estoy canalizando de otra manera. Es decir, bueno, ok, yo ya sé todo lo que está mal, pero también por mi formación como economista, con una especialidad en políticas públicas, también sé cómo se resuelven la mayoría de esos problemas. Y en los que no sé cómo se resuelven, nos hemos sabido rodear, Mario y yo, de gente de superlujo. Vos mencionabas el equipo de reforma del Estado, que es de superlujo, ¿verdad? La idea es llevar proyectos de ley listos. No todos desde el primer día, porque uno también tiene que ser práctico a la hora de hacer política. Si yo llego el 8 de mayo del 2022 digamos, Mario Redondo es presidente y me manda a mí a la Asamblea Legislativa a presentar proyectos, o viceversa, yo soy presidente y mando a Mario Redondo a presentar proyectos a la Asamblea Legislativa. Si nosotros llegamos el 8 de mayo del 2022 con 15 proyectos para fusionar Hacienda, Economía y Planificación, para fusionar el MAG, el MEIC, Incopesca y Turismo, para fusionar los consejos en el MOP, para fusionar todas las entidades satélites del Ministerio de Cultura en el Ministerio de Cultura. Si yo llego con todo el primer día, no se va a aprobar uno solo. Entonces uno tiene que saber llevar las cosas de manera paulatina. Entonces,
estratégicamente uno escoge 1 o 2 proyectos de esa naturaleza para presentar desde el primer día. Es decir, la reforma del Estado tiene que ser un rompecabezas que se empiece a armar y no un cuadro final que puede salir de la noche a la mañana vía un proyecto de ley. No, la reforma del Estado es un cuadro que usted lo pinta completo y después corta las piezas del rompecabezas y se las lleva a la Asamblea Legislativa. Si usted no tiene una visión de conjunto a la hora de hacer reforma del Estado, usted lo que está haciendo son parches, no reforma del Estado. Pero uno no puede, insisto, uno no puede pretender que la Asamblea Legislativa le apruebe de golpe y porrazo 10 proyectos o 15 proyectos de esa envergadura, ¿verdad? Entonces lo que uno tiene que hacer es llevar el primer día algunos proyectos que uno sabe que tal vez son los que van a tener menos oposición. Por ejemplo, ¿vos te imaginas a alguien saliendo a la calle, tirándose a la calle a defender al Ministerio de Hacienda? Que Dios libre, qué barbaridad, ¿cómo lo van a fusionar con el Ministerio de Planificación? Nadie va a defender eso. Y cuando se logre y la gente vea los beneficios y la gente vea el ahorro, pero sobre todo la mejora en la conducción de la política económica del país, porque hoy la política económica del país está completamente descoordinada. Se nombra un ministro coordinador al que nadie le hace caso, ¿verdad? Entonces, cuando usted fusiona las entidades, la ministra o el ministro de Economía es el coordinador de la política económica y no tiene otros ministros que le digan, no, yo no lo voy a hacer porque en mi cartera yo hago lo que se me pega la gana, ¿verdad? Entonces, cuando la gente empieza a ver los beneficios de eso, empiezan a apoyar otros proyectos de similar naturaleza que van a venir presentándose escalonadamente, ¿verdad? Pero sí, o sea, a ver, no vamos a llegar a sentarnos a ver ahora qué hacemos. Don Luis Guillermo Solís se esperó a ganar las elecciones en segunda ronda antes de sentarse a pensar cómo iba a armar su equipo de gobierno. Y vos recordás, Michael, como periodista, que ganó el domingo, el lunes probablemente descansó y el martes anunció que tenía reuniones y el miércoles empezó a anunciar sus primeros ministros o qué sé yo. Y lo fue haciendo, y permítame la expresión, ¿verdad? Porque a eso se dedicaban mis abuelos, lo fue haciendo en cómodos pagos polacos. No anunció el gabinete. Un día hacía una conferencia de prensa, anunciaba 2 ministros y 3 presidentes ejecutivos. Otro día anunciaba 5 viceministros y una ministra y así por el estilo, ¿verdad? Llegó el día del cambio de poderes, porque para esto tenía 4 semanas, ¿verdad? Llegó el día del cambio de poderes y no había completado su gabinete. Nosotros ya pensamos en cuál va a ser nuestro equipo. Ya lo tenemos trabajando con nosotros. No sabemos quién va a ser ministro de Economía o quién va a ser ministro de Hacienda o quién va a ser ministro del MOP, pero las personas ya están ahí trabajando. Okay. Y tenemos desde hace 4 o 6 meses trabajando y tenemos otros 8 meses para verlos trabajando, para ver quién es el que tiene las mejores aptitudes para liderar cada una de las instituciones. Don Eli, una reforma del Estado es suficiente para golpear los esquemas de corrupción institucionalizados. Porque, a ver, lo que decíamos al principio, en el MOP, en el CONAVI, todos sabemos, y hay indicios, la trocha fronteriza y otras investigaciones que surgieron antes, escándalos, etcétera. Pero, a ver, el PAC no se va a poder, a menos de que sus seguidores lo patrocinen, el PAC no se va a poder lavar las manos y decir, es que esto viene desde hace muchos años, como está haciendo Carolina Hidalgo hoy, que espero, en estos días, que espero que me dé una entrevista para poder conversar con ella, precandidata del PAC. No se va a poder lavar las manos y decir, no, gracias al PAC, es que como estamos ahora aquí, entonces salen a la luz estas cosas. Y el Ministerio Público desmintiendo al CONAVI, desmintiendo comunicados de prensa del CONAVI, desmintiendo comunicados del ministro del MOP diciendo que ellos habían denunciado cuando no denunciaron absolutamente nada. Y entonces, esto es suficiente como para luchar contra una corrupción institucionalizada que ahora la vemos en el MOP, pero insisto, está en un montón de sectores, principalmente donde hay contratación de obra pública, contrataciones públicas, perdón. No es suficiente, pero es absolutamente necesario. Yo creo que el costarricense tiene que entender que no existen soluciones mágicas. Vea, yo oigo algún ex precandidato que dice que si nosotros botamos todos los bosques de Costa Rica y sacamos petróleo y oro y bauxita y no sé qué otro montón de carambas, resolvemos los problemas del país.
No Otro diga que por es ahí, ex precandidato, porque muy probablemente va a venir con otro partido pronto. Se lo adelanto. bueno, Se lo adelanto. Ya lo tengo casi confirmado. bueno, Pero bueno, está, siga. sí. Bueno, pero a ver, hay otros que dicen que con aprobar el cannabis la economía del país se recupera, ¿no? O no el cannabis, ¿cómo se llama la otra carambada? El, el cáñamo El industrial, y que cáñamo. ya que con eso el país, la economía se recupera. Hay otros que dicen que con el canal seco. No, no, señores, no hay soluciones mágicas. No hay soluciones mágicas. La reforma del Estado es esencial, es necesarísima, porque contribuye en muchos aspectos. Contribuye a poner orden en las finanzas públicas, contribuye a mejorar la formulación de la política pública, contribuye a cerrarle portillos a la corrupción. Es importantísima, pero sola no logra el efecto completo. ¿Qué otras cosas hay que reformar? Mira, por ejemplo, en este caso de la contratación, eh, esta barbaridad que tenemos nosotros en Costa Rica, de que se permite incrementar los contratos adjudicados hasta en un 50% por encima del monto adjudicado. Michael, eso es yo no Es sé una quién porquería, metió Don eso, Eli, eso es una total y porquería. absoluta, total y absoluta. Michael, yo trabajé 15 años en construcción, yo soy economista financiero, entonces yo me encargaba de la parte de los números y yo tenía que velar por los presupuestos de los proyectos en los que me involucraba. Y entonces siempre en los presupuestos se pone un rubro para imprevistos. Nunca en ningún proyecto en el que yo hubiera participado, propio o de otras personas que me contrataban para que les hiciera de digamos, el estudio económico o en los que yo hubiera entrado como socio o lo que fuera, nunca el rubro de imprevistos superó el 10%. Y en ninguno de los proyectos se utilizó la totalidad del rubro de imprevistos. Nunca. Porque, Michael, un imprevisto es un imprevisto, es algo que uno no puede prever. Sí, sí, no es Cuando la usted, mitad del contrato que se hizo originalmente. cuando usted adjudica la fase 4 de la circunvalación norte y después por ampliación de contrato adjudica la fase 5, ahí no hay ningún imprevisto. Por el contrario, ahí había, eh, eh, se me fue el término ahora, Mala ahí había, planificación. no. Ahí había, hubo una excelente planificación, Michael, para evitar ir al concurso, para favorecer a la empresa que ya fue adjudicada. Un compadre ha Premeditación, hablado. premeditación y alevosía, Michael, premeditación y alevosía. El principio tiene que ser que cualquier contratación pública tiene que hacerse mediante concurso público, donde las empresas puedan participar, donde el proceso sea absolutamente transparente, donde la población pueda darle seguimiento a la información para asegurarnos de que tenemos las mejores ofertas y los mejores precios y no agarrar y decir, ok, voy a hacer una etapa 4, voy a inventar números, de 100 millones de dólares y la etapa 5 es de 40, entonces no la necesito contratar por aparte, le meto un aumento al proyecto original y hacemos la fase 5 sin concurso. Eso no puede ser. Entonces ese portillo hay que cerrarlo. Imprevisto, ¿qué sería un imprevisto? De que cuando usted está levantando las estructuras del viaducto, se viene un terremoto y la grúa se volcó y le botó 3 vigas y bueno, eso es un imprevisto que tiene que estar presupuestado. Si no se dio el terremoto, esa plata no se usó, ¿verdad? Pero si se dio, ahí está la plata para repararlo, ¿verdad? Pero lo otro no. Ese es un ejemplo, Michael. El Don otro Eli, ejemplo, perdón, tengo que preguntarle, son las 9 en punto. ¿Se tiene que retirar ya? no señor, ¿O se puede quedar unos minutos más? me puedo quedar, y sobre Por todo la que llegada considerando que tardía. tratar, Por la exactamente. llegada tardía, se la voy a cobrar entonces, porque la gente me está Dale. preguntando de Recope y de otros temas y es necesario que Sí. podamos abordarlos. Déjame nada más para Termina esta terminar idea, sí. de hablar del tema de la corrupción. Eh, Insisto que los políticos tradicionales te van a decir, hay que aumentar las penas y hay que lo que sea. Eh, Vea, nosotros tenemos una institucionalidad que está tan estancada, ¿verdad?
Tenemos auditorías internas en todas las instituciones. ¿Para qué sirven? No sirven para nada, la enorme mayoría. Algunas sí, la mayoría no. Hay una noticia que salió el lunes de la semana pasada, que lo sacaron los colegas de La Nación, y esa noticia se ahogó en el escándalo de la cochinilla, porque de ahí ya nadie le prestó atención. Pero que publicaron el lunes que la auditoría interna de la IA había investigado el caso de la sobrefacturación que se dio el año pasado durante la pandemia, y no encontraron responsables, no encontraron culpables. Pero no importa, porque le emitimos a la administración una serie de recomendaciones para que esto no vuelva a suceder. Perdón, Michael, ¿cómo que no hay responsables? ¿Cómo que no hay responsables? ¿Cómo que no hay responsables? Cuando me digan que no hay responsables de que la Caja Costarricense de Seguro Social compró un edificio de 4,5 millones, que sabía que no se le podía adaptar la red de Internet y que tiene un año de estar ahí sin utilizarse el edificio de 4,5 millones, y ahora van a tener que invertir $1,5 millones más para meterle una red de Internet. Y me van a decir que no hay responsables. No hay responsables por la adjudicación de las mascarillas a una chatarrera. No hay responsables por la decisión que tomó la Caja poquitos meses antes de la pandemia de no renovar el contrato de los EBAIS que tenía la Universidad UNIBE. Decide absorberlos por su propia cuenta a un costo decenas de miles de millones de colones más alto, y no hay responsables. Bueno, Donelli, vea, perdón que lo interrumpa, pero es que tengo que decirlo. Vea la auditoría interna del CONAVI. Se los voy a leer porque eso es lo que estaba buscando aquí. Tienen un auditor interno en el Consejo Nacional de Vialidad, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 personas trabajan en la auditoría interna del CONAVI. Solo una es secretaria. Los demás son o auditores o analistas de auditoría o coordinadores de actividades de supervisión. ¿Dónde estaban esos 17 funcionarios durante todos estos 2 años? Bueno, a ese es el punto. Aparte de ganarse el salario que se deben de ganar, que estoy completamente seguro que no debe ser el salario promedio de un costarricense. Ese es el punto al que iba precisamente, Michael. Los auditores internos son una aberración, porque el auditor interno termina siendo un funcionario de la entidad que le paga el salario. Correcto. Y al ser un funcionario de la entidad que le paga el salario, primero se debe a las personas que lo nombraron, aunque la ley diga que se debe a la Contraloría General de la República. Segundo, ese funcionario o esa funcionaria, ¿de quién es amigo? De los majes y las majes que trabajan alrededor. ¿Con quién sale a almorzar? ¿Con quién se va a tomar las birras a las 5 de la tarde? Cuando tiene una aventurilla amorosa y se termina en un motel, ¿con quién la tiene? Si no es con el maje de la oficina de la par, ¿verdad? El que le tira ojitos todo el día. Entonces, se desarrolla una relación de camaradería entre los auditores y el resto del personal, lo cual impide que los auditores tengan la objetividad necesaria a la hora de ir a hacer una de estas investigaciones. Y por eso hay que sacar las auditorías de las instituciones. Bueno, totalmente. Y llevamos una propuesta en esa dirección de sacar las auditorías a la Contraloría General de la República, pero entonces que la Contraloría General de la República, con esa cantidad de personal, haga auditorías externas, no internas, pero todos los años a todas las instituciones. Y vaya rotando a esos auditores. No puede ser que el mismo auditor pase 1, 2 o 3 años en la misma institución porque desarrolla las relaciones personales. Tienen que ir a hacer la auditoría y salir, como que si fuera una operación militar que llaman ahora quirúrgica. Entra, bombardea y sale, ¿verdad? Para evitar que se desarrolle esa camaradería entre los auditores y el personal que tienen que auditar, ¿verdad? Entonces, dentro de esa reforma del Estado, porque quiero pasar al tema económico y sé que no tengo mucho tiempo, pero antes de pasar al tema económico, dentro de esa reforma del Estado, ¿cómo cuadra Recope dentro de esa reforma del Estado? Recope no cuadra. Un país no puede mantener la ficción de tener una entidad refinadora que tiene 12 años de no refinar, pero ni la taza del café que se toman a las 3 de la tarde, ¿verdad? Una planilla de 1,700 funcionarios para hacer algo que ya no se hace, ¿verdad? Y entonces
¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, Recope, como lo conocemos hoy, no tiene ningún sentido de existir, pero Recope sí tiene una serie de activos muy valiosos, que es básicamente todo lo que tiene que ver con el trasiego y el almacenaje del combustible. Es decir, el puerto petrolero, o el poliducto o los poliductos y los tanques de almacenamiento que tienen en La Garita, en Barranca, en diferentes puntos del país, en Moín, etc. Entonces, para administrar esa infraestructura, eso usted lo logra con una oficina de 50 o 75 personas. Puede ser que aparte necesite una cuadrilla de mantenimiento, que no les sabría yo decir de qué tamaño, pero le garantizo que no más de 100 o 150 personas. Y no 1.700 como tienen hoy. Entonces usted reduce lo que hoy es Recope a esa mínima expresión para que administren esa infraestructura y se permite la importación de combustibles por parte de los distribuidores y se les cobra por usar la infraestructura. Mañana viene un barco de la Shell y quiere descargar 40 barriles de combustible en Costa Rica. Yo no tengo la menor idea, Michael, de cuánto carga un barco, ¿verdad? Pero mañana viene un barco y quiere descargar aquí en Costa Rica, llama a Recope, o como el nombre que se le ponga a esa oficina, ¿verdad? Llama y dice, quiero usar su puerto y quiero que esa gasolina súper que voy a descargar me la entreguen en el Alto de Ochomogo. Perfecto. Por usar el puerto, tanto. O sea, es una apertura del mercado con una institución que solo funcione con el 10% de lo que es actualmente. Así es, y hasta menos del 10% de lo que es actualmente. Entonces, insisto, se le cobra un peaje al importador por utilizar esa infraestructura y con eso se mantiene esa infraestructura. Y se acabó todo ese problema. ¿Y el impuesto a los combustibles? El impuesto a los combustibles tiene que entrar, uno no puede ser populista y decir el primer día lo voy a eliminar. Eso tiene que entrar dentro de la propuesta que también llevamos de simplificación tributaria. Porque hoy por hoy el impuesto a los combustibles recauda entre un poquito menos del 1,5% del PIB. Si yo le digo a la gente, mire, lo vamos a eliminar de la noche a la mañana, le abro un hueco fiscal más grande al país y entonces me salta la liebre por otra parte. Pero dentro de la propuesta de reforma fiscal, de simplificación tributaria, que se diga claramente, simplificación tributaria, que vamos a eliminar la gran mayoría de los más de 110 impuestos que hay en el país para dejar solo los que sí recaudan, ¿verdad? Entonces ahí hay que entrar a revisar exactamente qué tratamiento se le da al impuesto al combustible. Ahorita hay una propuesta del diputado Eduardo Cruzan que pretende de una u otra forma reducir en el porcentaje del impuesto por un periodo de 2 años. ¿Y con qué tapa el hueco fiscal? No lo ha mencionado. A mí me encantaría ser populista, Michael, y decir, sí, claro, hay que hacerlo. Es más, eliminemos todos los impuestos, bajemos el IVA al 5% y con qué tapa el hueco, ¿verdad? Yo sí creo, y los estudios que hemos visto nos demuestran que sí es posible reducir los impuestos y aumentar la recaudación. Hay evidencia de que en Costa Rica estamos en un nivel de impuestos que hace que si lo subimos más, baja la recaudación, y si lo bajamos un poquito, aumenta la recaudación. Entonces se puede calibrar una reforma fiscal bajando los impuestos, pero eso sí, eliminando exoneraciones y otro montón de portillos, ¿verdad? Y fortaleciendo digamos, la persecución de la evasión para aumentar la recaudación bajando los impuestos. Pero eso tiene que ser parte, insisto, de una reforma más integral, que sería una simplificación tributaria. A nivel general, Donnelly, porque claramente ya no nos va a dar chance de poder ahondar en tema económico, que es su expertise, pero a nivel general, la propuesta económica, ¿qué involucra? ¿Cuántas patas tiene ese banco y qué incluye? ¿Y dónde cuadra la negociación que hizo esta administración con el Fondo Monetario Internacional dentro de esa propuesta? Bueno, nuestra propuesta económica parte del reconocimiento de que la economía costarricense está estancada por culpa del crecimiento desordenado del aparato estatal. Entonces, la reforma del Estado se entrelaza con la propuesta económica, porque para reactivar la economía tenemos que
moderar el gasto público, simplificar el aparato estatal para simplificar trámites que nos permita el nacimiento y el crecimiento de nuevos emprendimientos. Vamos a presentar una serie de proyectos, digamos, más puntuales. Pretendemos usar, por ejemplo, la práctica del deporte como un reactivador de la economía, sobre todo de las economías rurales. ¿De qué manera? Facilitando los trámites para el desarrollo de eventos deportivos masivos en zonas rurales y costeras. Cada vez que se hace una competencia, un triatlón o lo que sea, se matriculan entre 1,000 y 6,000 personas. Y todos ellos se van la noche antes, llevan acompañantes, consumen alimentos, pagan hoteles, etc. Entonces, es un reactivador de la actividad económica, promueve el turismo local, pero también podemos proyectarlo internacionalmente y con un buen manejo pandémico, si logramos superar las restricciones y el uso de la mascarilla y todo eso con la campaña de vacunación, podemos entonces invitar al turista internacional, al turista extranjero, de regreso a Costa Rica e incentivarlo o incentivar otro tipo de turismo con el de la práctica del deporte, ¿verdad? Por ejemplo, ahí hay un ejemplo. Tenemos una propuesta que yo creo que he presentado acá en el programa, Michael, de permitir a las personas utilizar lo que tienen cotizado en los regímenes de pensiones complementarias para el pago de la prima para la compra de primera vivienda. Hoy por hoy el principal... Eso como garantía. Sí, correcto. O sea, sí, correcto. Lo que el trabajador tiene... yo tengo 15 millones en el ROP aportados en este momento y no tengo casa. Quiero comprar una casa, pero no tengo cómo garantizar dar el adelanto de mi casa. ¿Qué dice su propuesta sobre eso? Se crea un mecanismo mediante el cual la operadora de pensiones puede negociar con los bancos el traslado de esos fondos para que entonces el banco pueda prestar la diferencia. Los bancos usualmente le prestan entre el 70 y el 80% del valor de la vivienda, ¿verdad? Y entonces se administra como un fondo de inversión que le devuelve un retorno al fondo de pensiones y eventualmente le devuelve el capital también, ¿verdad? Y esto, de acuerdo a los estudios que hemos hecho, nos permitiría agregarle más de 2 puntos porcentuales al crecimiento del PIB. Permitiría generar... La construcción de obra, la construcción de vivienda es un generador es un precursor de recursos para muchos sectores. Es un precursor de actividad económica porque cuando usted construye casa, después tiene que comprar cortinas y tiene que comprar muebles y pisos cerámicos y otro montón de cosas, ¿verdad? Entonces, es un precursor, es un dinamizador natural de la economía. Entonces, si tan solo el 5% de los recursos que están hoy en el ROP se utilizan de esta manera, le puede agregar casi 2.4 puntos porcentuales de crecimiento al PIB. Se generan en el primer año 27,000 empleos, la enorme mayoría de ellos, más o menos la mitad en construcción y la enorme mayoría del resto en comercio, que son dos sectores que dan empleo menos calificado, que es donde tenemos el grueso del desempleo. Además, con esto podríamos resolver hasta la mitad del déficit habitacional de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, llevamos medidas puntuales, pero entendiendo que esto hay que englobarlo, puntuales como la del deporte y la de la vivienda, ¿verdad? Pero que eso tiene que ir englobado dentro de un marco general que es el de abrirle espacios a la actividad privada, reestructurando el aparato estatal, disminuyendo el gasto público, facilitando, simplificando trámites, creando condiciones ideales para la inversión, creando confianza, poniendo orden en las finanzas públicas, creando confianza para que el inversionista o las personas puedan montar todo, desde una pulpería hasta un emprendimiento tecnológico, hasta una fábrica de manteles, lo que sea que se le ocurra a la gente invertir. Bueno, si esa idea funcionara,
crecimiento del PIB de 2 puntos de la noche a la Ale, mañana no hemos visto, ¿de 2 cuánto? 2.4 adicionales. Por eso, no hemos visto un crecimiento del PIB de esa magnitud en muchísimos años. Digo, de la noche a la mañana con una idea de reactivación económica. Recordemos que el PIB de nosotros crece en el orden del 3% cuando nos va bien en los últimos años. Para quienes no pueden identificar cuánto es un punto del PIB, estamos hablando de que esto que dice Don Eli, 2.4 del PIB, estamos hablando de 1 billón de colones, más o menos. No, estamos hablando como, como 1.500 millones de dólares, que es como 1 billón de colones. Como un billón de colones, no ando tan perdido. Don Eli, cerremos con esto, porque ya se nos fue el tiempo. La profe Gwen Samayoa, que siempre nos ve, saludos Gwen, dice que qué propone para disminuir la informalidad y promover el acceso de los trabajadores independientes a la caja del Seguro Social. Y yo le agrego, nada más, sin entrar en detalles, porque se nos va media hora más de programa, renegociación o no del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Okay. Vamos con Gwen primero, que es parte de la estrategia de reactivación de la economía. En la Caja Costarricense del Seguro Social hay mucho que hay que arreglar y que hay que cambiar. Lo primero es que nosotros vamos a promover una amnistía no solo para los trabajadores independientes, para todo aquel que se llegue a inscribir en la caja, empieza a pagar a partir del momento en que se llegue a inscribir, sin revisar qué hizo para atrás, sin meterle multas, sin meterle mora, etc. Una amnistía total. No como hay hoy algún proyecto de ley en discusión que dice que lo que no se da una amnistía, lo que se hace es limitar el castigo a los últimos 4 años en vez de a los últimos 10 o 15 años como lo está aplicando la caja. No, una amnistía total. Porque yo lo que quiero es decirle al empresario, al emprendedor, al trabajador independiente, venga, inscríbase en la caja, va a recibir los beneficios y no va a tener ningún castigo ni ningún perjuicio. La caja necesita, entre más gente cotizando, mejor. Eso es lo primero. Lo segundo es que hay que reducir los costos operativos de la caja para poder reducir las cuotas de la seguridad social. Porque aún si decretamos una amnistía, Michael, muchísimo informal no se va a ir a formalizar. Porque hay mucha gente que no le va a alcanzar el dinero si tiene que pagarle a la caja un 26% sobre el costo de su planilla, ¿verdad? Entonces hay que reducir las cuotas de la seguridad social. Y para eso tenemos un ejemplo magnífico aquí en Costa Rica. Los EBAIS, que están administrados por cooperativas y por universidades privadas, han sido un éxito. Ha sido un éxito rotundo para la caja. El costo para la caja es menor, la satisfacción del usuario es muchísimo mayor. Y entonces debemos de llevar esa experiencia a todos. Menos en el de Tibás, pero sí, en la mayoría sí. Menos en el de Tibás, que es un desastre. A ver, yo vivo en Escazú, Michael, y los escazuseños nos quejamos amargamente de la lentitud del proceso de vacunación. En Escazú ha sido un desastre. Bueno, aquí en Santo Domingo las señoras de 53 años con factores de riesgo todavía no las han vacunado. Bueno, yo creo que en todo el país ha sido lento, pero en Escazú, cuando ya en otros cantones estaban vacunando de 58 para arriba, en Escazú todavía no habían logrado vacunar a todos los mayores de 80, ¿verdad? Entonces, a ver, quejas puntuales tenemos, pero lo cierto, Michael, es que cuando uno va a Levi's, o sea, ya se acabó aquello de que uno se levantaba a las 3 de la mañana para ir a coger ficha para que para que le dieran o lo atendieran a las 3 de la tarde. Ya eso ya no existe, ¿verdad? Y ahora uno puede hacer citas por teléfono, citas por internet, van, lo atienden, a los adultos mayores les llevan las medicinas a la casa. El servicio ha mejorado radicalmente, lo cual no quiere decir que sea perfecto, pero ha mejorado muchísimo, muchísimo, ¿verdad? Y probablemente los atrasos en vacunación tienen más que ver con la política del gobierno de llevarlo a cuentagotas que con la capacidad de administración de los propios EBAIS, ¿verdad? Pero entonces ha sido una experiencia exitosa. Llevemos esa experiencia a todos los EBAIS del país. Reducimos los costos de operación de la caja y eso nos permite reducir las cuotas. Pero si funciona con los EBAIS, probémoslo con las clínicas también. Que es, digamos, el segundo nivel de atención de la caja. Y entonces empecemos a dar clínicas en administración,
a cooperativas o universidades privadas, hacemos primero un plan piloto con un par de clínicas para ver cómo funciona, y si se demuestra que funciona igual de bien que con los EVAIS, lo ampliamos a todas las clínicas del país. Y seguimos después con los hospitales. Y entonces, perfectamente podríamos tener un sistema donde los servicios de salud son administrados por entes privados con mayores criterios de eficiencia, pero siguen siendo servicios públicos. Siguen siendo clínicas de la caja, aunque las administre Copesana o como se llamen las diferentes cooperativas. Siguen siendo clínicas de la caja. El asegurado sigue pudiendo ir a recibir el servicio sin tener que pagar adicional a lo que ya pagó. Pero si nosotros reducimos el costo de operación de estos servicios, le podemos reducir las cuotas de la seguridad social a trabajadores, asalariados, a trabajadores independientes y a patronos. Y entonces, ahí sí, con la combinación de la amnistía y la reducción de las cuotas, podemos lograr un incremento significativo en la formalidad, que es lo que se persigue. Ok, y nada más en una frase y después hacemos un programa completo, renegociación o no del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que sí, pero hay que entender la etapa en la que va a llegar el nuevo gobierno. El acuerdo con el fondo ya está encaminado. Y lo peor que uno puede hacer es asumir una posición irresponsable y decir, echémoslo a la basura y después negociamos otro, porque esa puerta no se vuelve a abrir tan fácilmente. Hay que aprobar la reforma del empleo público para darle una señal al Fondo Monetario Internacional de que estamos comprometidos con esta cuestión. En lo que nosotros no creemos es que la solución sea garrotear con más impuestos a la población, y esto es lo que viene. Después de empleo público viene el impuesto a las viviendas de lujo, que ya es un impuesto a las viviendas de clase media. Viene el impuesto a la lotería, viene la renta global dual, viene un montón de cosas, ¿verdad?, que va a entrabar una vez más la economía. Tenemos que entender que no podemos salir de donde estamos subiendo los impuestos. Entonces, sí, habrá que sentarse a renegociar con el Fondo Monetario Internacional para introducir medidas más agresivas de reforma del Estado que nos permitan reducir el gasto público para que no necesitemos subir los impuestos, que además nos permitan reactivar la economía más rápidamente para que mejore la recaudación sin subir los impuestos. Al Fondo Monetario Internacional, al final de cuentas, lo que le interesa es que uno le presente un plan que permita equilibrar las finanzas públicas en un plazo razonable. Como decía Mao Zedong, si el gato es negro o es blanco, no importa. Lo que importa es que sepa cazar ratones. Y sí, con ese planteamiento habría que irle al Fondo Monetario Internacional en la etapa en la que se encuentre ese convenio cuando lleguemos la Coalición para el Cambio al poder en el 2022. ¿Cómo se va a definir el candidato entre usted y don Mario? ¿En una votación interna del partido, estratégicamente? ¿Cómo va a funcionar eso y cuándo va a estar el candidato? Michael, la formalidad es como la de cualquier otro partido político, digamos que con la excepción de los test tradicionales, que tienen unas maquinarias electorales importantes, que son el PAC, el PLN y el PUSC. Los demás partidos eligen a sus candidatos en Asamblea Nacional. Aquí la diferencia es que hay dos asambleas nacionales. Las dos asambleas nacionales tienen que aprobar la misma fórmula, ¿verdad? La de Alianza Demócrata Cristiana y la del Partido Liberal Progresista. ¿Cuál candidato le vamos a proponer a las asambleas? Eso va a surgir de un consenso entre nosotros, conversado, por supuesto, con los comités ejecutivos de los partidos, con una serie de asesores que tenemos, Mario y yo, que tenemos personas que nos asesoran, que son de la confianza de ambos, a quienes les pedimos consejo, les pedimos guía, les pedimos su opinión, ¿verdad? Pero al final de cuentas, va a depender de nuestro análisis de qué es lo que más conviene, considerando las circunstancias en las que está el país, ¿verdad? ¿Y eso se va a definir cuándo, don Eli? No tengo una fecha exacta, pero es pronto. Las asambleas nacionales de los partidos para aprobar la coalición se tienen que dar en el mes de julio, y después de aprobada ya la coalición,
podremos entonces entrar a definir quién sería el candidato. O sea, hay que... Pero para ver si entendí bien, a nivel interno, ustedes dos, como cabezas de cada uno de los partidos, con sus grupos de asesores, van a proponer un nombre y ese nombre lo van a llevar a las asambleas de cada uno de los partidos para que ratifiquen. No es que van a competir uno a uno a ver cuál tiene mayor voto, por así decirse, dentro de las asambleas y que quede ese. No, Mario y yo tenemos un compromiso de llevar un candidato de consenso y además diseñamos un mecanismo con parámetros y criterios objetivos para definirlo. Y tenemos el compromiso absoluto de que sea cual sea la decisión final, quien no sea el candidato le va a dar su apoyo total a quien sí sea el candidato. Ok, ¿los dos van a ser candidatos a diputados al mismo tiempo? Eso se anunciará en su debido momento, todavía es muy temprano. La selección de los candidatos a diputados probablemente quedará para por ahí de septiembre, porque es que hay dos momentos. Hay que inscribir la coalición a más tardar el 5 de agosto. Por eso en el mes de julio tenemos que tener asambleas nacionales para aprobar la existencia de la coalición. Y después tenemos hasta 5 o 6 de octubre para inscribir candidaturas. Y entonces por eso en septiembre tenemos que tener asambleas nacionales donde se va formalmente a escoger al candidato y formalmente a escoger a los candidatos a diputados. El anuncio de quién será el candidato será mucho antes de septiembre. O sea, el anuncio de cuál fue la decisión a la que llegamos se hará entre julio y agosto, ¿verdad? Pero, a ver, la gente, yo sé que estoy preguntando algo que van a anunciar más adelante, probablemente ya eso esté negociado y todavía no es el momento del anuncio. Pero a ver, si quedara usted de candidato, ¿cuál sería el papel de don Mario? Primer puesto de diputación, candidato a ministro de la presidencia, o al revés, si quedara don Mario, ¿cuál sería su papel secundario? Primer diputado, o esperarían a ver si queda de gobierno, entonces ser ministro de la presidencia o algo así, que son los puestos más. ¿Por qué se ríe? Porque sabe que le estoy preguntando algo que ya usted sabe y no lo puede decir todavía. No, porque es algo que no vamos a anunciar todavía, porque no todo está definido, ¿verdad? Porque insisto que de verdad nosotros decidimos construir esta coalición llevando un orden, y el orden era primero asegurarnos de que tenemos el equipo para darle la cara a Costa Rica. Ni Mario ni yo somos tan guapos como para que la cara nuestra sea suficiente. Necesitamos un elenco que nos acompañe bastante importante, y eso fue lo que hicimos el lunes. Entonces, el equipo, las propuestas, y después de eso, entonces definimos quién lidera la papeleta. No lo armamos al estilo tradicional de primero repartámonos los puestos y después vemos a ver cómo hacemos, sino exactamente al revés. Ok, listo, Nelly, un cierre, porque son las 9:30, si no yo no trabajo el resto de la mañana, si seguimos aquí hablando. Y yo tampoco. Y tengo mucho que hacer. Michael, muchísimas gracias por el espacio, por la invitación. Como siempre es un gusto estar por acá. Sé que ya ahora me toca en otro papel, ¿verdad? Ya no es en el papel de analista, pero siempre en lo que te pueda servir, un placer. Invito a todos los seguidores de CRO y de Enfoques a investigar un poquito acerca de la Coalición para el Cambio. Ya están las página web, página de Facebook, de Twitter, etcétera. Coalición para el Cambio se llama en Facebook, que la gente está preguntando. Correcto, Coalición para el Cambio en Facebook, Coalición con C en las dos, en la primera y al final, ¿verdad? Coalición para el Cambio. En Twitter es CPC, así como está en pantalla ahora, CPC Costa Rica, ese es el Twitter handle, ¿verdad? La página de internet es... Y por cierto, si la gente se quiere afiliar al partido, entren a la página de la Coalición para el Cambio, es coalicionparalcambio.cr, y ahí les va a salir un formulario de afiliación para ofrecerse, para ayudar en el área en la que quieran ayudar, ya sea en sus comunidades o en una mesa temática, aportando dinero, etcétera. Toda la ayuda es bienvenida. Bien, gracias a Don Eli Fenza y Mario Redondo. Mario Redondo, el exdiputado, no nos pudo acompañar
perdón, les decía porque está en horas laborales y entonces como en su función de alcalde estaría cometiendo una falta si participara a este horario. Vamos a ver si podemos generar un espacio donde podamos tenerlos a los dos, no sé, lo grabamos en horas de la tarde o en horas de la noche para que y lo transmitimos luego en este horario para que ustedes puedan tener también la posición de don Mario. Gracias a don Eli Feinstein y también muchas gracias a ustedes. De verdad que me siento muy orgulloso del público que tenemos en Enfoques, porque por lo general ustedes verán que cuando hay programas que pasan de un tema muy fuerte, como era lo que estábamos hablando al principio del caso Cochinilla, a temas más densos, no menos importantes, pero sí más densos, como es el tema económico, como lo que discutíamos de reforma del Estado, mucha gente se va de los programas. Y yo me siento tan orgulloso cuando veo que Enfoques no termina como el resto de los programas con 20, 30 personas conectadas, sino que termina con más de 500, 600 personas que se mantienen durante toda la hora. Yo se los agradezco mucho y me siento muy orgulloso del tipo de público que tenemos acá en Enfoques. Mañana tenemos una invitada especial. No la voy a anunciar porque no sé si nos puede cancelar o no. Está en el ojo del huracán en este momento, pero mañana tenemos un programa especial a las 8 de la mañana. Se los vamos a estar anunciando antes en el noticiero para que se puedan conectar. Gracias por su compañía. Muy buenos días.